Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parceriso. Hoy me gustaría hablaros sobre una serie de artefactos muy curiosos que muchos considerarían como algo así como op-arts, objetos fuera de su tiempo. Sin embargo, es probable que esté más allá de esta visión. Y me estoy refiriendo naturalmente a lo que en los textos sumerios los dioses Anunnaki llamaban las tablas Me. Las tablas Me o tablillas de los destinos. Hasta ahora han sido muchos los investigadores, como ya sabéis, Zecharia Sitchin y muchos otros, consideraban que estos artefactos, estas tablas Me, no serían otra cosa que microchips, que contenían una gran cantidad de información en torno a sistemas de gobernabilidad, estrategias bélicas y otro tipo de formas de activar algún tipo de tecnología que desconocemos. El caso es que las tablas Me eran los objetos más preciados, más codiciados por todos los dioses. Se habían provocado auténticas guerras entre ellos para conseguir estas tablas Me, para hacerse con ellas. Entonces, desde luego hay que concederle verdadera importancia a estos objetos. No sabemos exactamente qué es lo que podían llegar a realizar, pero sí parece claro que quien se hiciese con las tablas Me, o con la mayor cantidad posible de ellas, se convertía en un dios invencible, en un dios intocable. Eso más o menos sería equiparable a hoy en día un grupo terrorista, por ejemplo, poder hacerse con armamento nuclear, por decirlo de una forma más o menos entendible, o un tipo de gobierno o Estado que pudiese hacerse con un gran armamento atómico. Entonces, las tablas Me no sabemos exactamente qué función cumplían, pero sí sabemos que otorgaban un poder ilimitado al que las poseía. Incluso en los textos sumerios podemos ver cómo la diosa Ishtar intenta robarle al dios Enki esas tablas Me, porque Enki era conocido como el guardián de los decretos divinos. Era el custodio que guardaba celosamente todas estas tablas Me, todas estas tecnologías. Y hay una serie de tablillas que nos cuentan cómo efectivamente la diosa Ishtar, con sus argucias de seducción, consigue embriagar de vino al dios Enki, lo emborracha y este, en ese estado de embriagadez, le concede las tablillas y se las roba. Entonces, podemos ver también varias muestras en el mito de Zu. El mito de Zu se revela como un dios Anunnaki, parece más asociado a un dios menor, o sea, un Igigi, llamado Pazuzu. Se podría traducir como aquel que sabe. Pazuzu parece que consigue hacerse con una serie de tablas Me y se produce una auténtica revuelta que pone en jaque todo el consejo Anunnaki y finalmente es arrestado por el hijo de Enlil, Ninurta, su hijo, digamos, primogénito. Y ahí finalmente es sacrificado, es degollado este dios. O sea que constantemente encontramos una serie de guerras, una serie de rivalidades internas dentro de los dioses Anunnaki para hacerse con estas tablas. Pero, evidentemente, en los textos hebreos también nos encontramos con más referencias en torno a estos misteriosos artefactos. Sin entrar directamente en la Biblia, cuando leemos el libro de Enoc, ahí se cuenta cuando Enoc es llevado a los cielos. En ningún momento se especifica que sea Yahvé, el Dios que está detrás de esta abducción, una de las primeras abducciones de la historia. Pero sí que Enoc se refiere a Dios como el Señor. Sin embargo, sí podemos deducir que se trataría del mismo, de la misma entidad, Enlil Yahvé. Lo curioso es que ahí dice que
le muestran el destino, el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Enoc revela en su libro 1000 años antes que se va a producir un diluvio universal, y así ocurre. Anuncia incluso la llegada de un Mesías, de un profeta, al cual no hay que hacerle mucho caso, porque viene a crear discordia y sus ideologías atentan directamente contra las leyes divinas del Señor. En este caso nosotros pensamos que se trataba, como digo, de la misma entidad, de Yahvé. Entonces, parece ser que evidentemente estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de las tablas Me y estamos hablando de que a Enoc se le reveló el futuro de la humanidad. Sin ir más lejos, también encontramos más referencias de este tipo de artefactos que parece que tienen la propiedad o la capacidad de anticiparse al futuro, es decir, son como dispositivos de lectura de líneas temporales. Sin ir más lejos, cuando leemos sobre Salomón, claro, ¿quién fue Salomón? Salomón fue hijo del rey David y que gobernó entre los años 978 y 931 a.C. Era conocido como el hombre más sabio del mundo, padre del conocimiento cabalístico. Este rey, Salomón, contaba con un artefacto al cual llamaban la Mesa de Salomón, o también conocido como el espejo de Salomón. Con lo cual, con esta expresión entendemos que ahí se estaba reflejando algo, no solamente era un mero objeto decorativo. Parece ser que se trataba de un objeto hecho de madera y de oro, adornado con esmeraldas, y que cumplía con la función de poder contemplar imágenes del pasado y del futuro, desvelando grandes secretos por venir. Evidentemente, también se dice que esta mesa de Salomón, o espejo de Salomón, contaba con 365 patas. O sea que más que una mesa era como una tabla. Eso ya nos indica que puede tener algo que ver con las tablas Me. 365 patas, como 365 días tiene el año. Una simple casualidad, o bien era una forma de decirnos que dicho objeto plasmaba la información de cada día de un año. Esto lo dejamos en el aire. Parece ser que en este objeto, en esta mesa de Salomón, estaba inscrito el nombre secreto de Dios. Pero, debido a que estaba prohibido pronunciar dicho nombre por ningún hombre de la tierra, Salomón grabó el nombre del poder en forma de jeroglífico. En los textos sumerios se da a entender que existían cientos, quizás miles, de estas misteriosas tablas. Evidentemente nosotros debemos preguntarnos, ¿acaso significa que su poder residía en reunir la mayor cantidad posible de estas tablas? También podemos preguntarnos si las 365 patas a las que hace alusión la mesa de Salomón eran en realidad 365 tablas unidas a un sistema de visión cuántico parecido a un holograma. Evidentemente, lo que sí parece curioso es que en mayo de 1972 aparece por primera vez en varios periódicos una noticia que revoluciona el campo científico. Se trata de un sacerdote benedictino con la carrera de física llamado Alfredo Ernetti, que parece que, en colaboración con otros religiosos, habría desarrollado una máquina capaz de ver el pasado. Aquí no se habla del futuro, se habla del pasado. Una máquina a la que bautizan como el cronovisor. Parece ser que este proyecto habría sido financiado por el Vaticano entre más o menos en la década de los 50. Habrían participado en este proyecto unos 12 científicos de alto nivel. Claro, ¿en qué principios se basaba este proyecto? Bueno, pues básicamente en rescatar ondas visuales y sonoras del pasado para decodificarlas en imágenes y sonidos que se reflejaban en una pantalla. Claro, se trataría de una recaptación de ondas. Este cronovisor podría recomponer estas ondas. Pero, según
todos los datos que se publicaron en la época, este cronovisor solo podía interactuar con el pasado, nunca con el futuro. Jamás se dieron las explicaciones pertinentes a por qué no se podría ver el futuro. Aquí podemos ver un supuesto plano de este cronovisor. Incluso llegaron a publicar el padre Ernetti una serie de fotografías muy polémicas en donde mostraban ni más ni menos que a Jesús de Nazaret, supuestamente que habría captado el cronovisor, caminando por un campo junto a sus discípulos. Hay incluso las declaraciones de Ernetti de la época que aseguraba haber fotografiado a Napoleón durante la batalla de Waterloo. Incluso a Moisés, junto con las tablas de la ley, y otras escenas de la historia antigua como la destrucción de Sodoma y Gomorra, las últimas palabras de Jesús en la cruz. Pero desde luego, a cuantas más declaraciones espectaculares de este tipo iba añadiendo el padre Ernetti, cada vez había más descrédito, menos credibilidad. Finalmente la opinión pública dejó de tomarse en serio todas estas declaraciones. Digamos que en la comunidad científica de la época los expertos se dividieron en dos frentes: los que pensaban que el cronovisor no era más que un fraude y los que realmente pensaban que aquello podía ser real, pero que el Vaticano, desde luego, estaba ocultando gran cantidad de información y no estaba siendo en absoluto transparente en relación a todos los conocimientos que guardaba. Todo esto finalmente dejó de publicarse. En los años 70 ya dejó de emitirse ningún tipo de declaración sobre el cronovisor, y parece ser que lo que es el Vaticano clasificó como materia reservada, como lo que ellos llaman secretum omega, el máximo secreto que se maneja en el Vaticano. Y ahí el asunto se terminó. Sin embargo, sí parece que desde la ciencia moderna sería posible que, si existe realmente, como nosotros creemos, una élite muy avanzada que nos oculta una gran tecnología, es muy posible que estén utilizando algún tipo de artefacto que sea capaz de leer líneas temporales en el futuro. Y a través de eso se podría entender por qué estos poderes fácticos siempre parece que nos llevan unos cuantos pasos adelante, se avanzan a los tiempos, saben cómo manipular al ser humano con gran ventaja, con muchas cartas en la manga. Dejo ahí el enigma del pasado y también enigma del presente y quizás enigma del futuro. Parece que hace ya bastantes miles de años que hay alguien por ahí con unas tecnologías capaces de, desde luego, conocer más allá de lo que conocemos a nivel temporal. Aquí lo dejo, amigos. Nos vemos en otro vídeo programa.